Hola chicos, Dios me los bendiga. Gracias a Dios estamos un día más para aprender de Él. Vamos a iniciar orando. Gracias Señor por este día que nos da, Señor. Gracias porque has permitido que en este día podamos estar aquí para escucharte hablar a través de esta enseñanza. Sé tú tomando el control de todo lo que vayamos a aprender, Señor, y permite que así como lo vayamos a escuchar, seamos haciéndolo siempre para ti, Señor, para que aprendamos a confiar más en ti en todo momento. En tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Bueno, la enseñanza de hoy se trata de que Dios quiere que confíes en Él, y la enseñanza bíblica es la historia de José el soñador, y esto lo vemos en Génesis 37. Pero antes de eso recordamos la enseñanza pasada, en donde vimos de que Jacob y Esaú se perdonaron y que el Señor le cambió el nombre a Jacob y lo llamó Israel, porque había peleado en un ángel en una tierra llamada Betel. Entonces, después de eso, como ya lo recordamos, pasa ya tiempo y el Señor se le vuelve a aparecer a Israel y le dice de que regrese a la tierra donde vivía su padre y su abuelo, que era la tierra de Canaán. Y después él dice en la Biblia de que él fue en marcha. Pero ¿qué pasó? Se le aparece el Señor y le dice que debían de dejar todo lo que les ataba, y que en ese tiempo los ataban eran los aretes muy lujosos, porque ellos le tenían mucho amor a sus aretes. También tenían dioses ajenos, y Dios dijo: deben de dejar todo eso para ir a donde yo les voy a enviar, que era la tierra de Canaán. Entonces ellos hicieron así, pero en el trayecto al camino, la esposa de él, que llamada Raquel, muere dando a luz a un hijo que se lo llamó Benjamín. Entonces, después de esto, ya Israel llega a la tierra de Canaán y tenía ya 12 hijos, pero uno de ellos, que era el penúltimo, llamado José, tenía ya 17 años, y es el que le vamos a contar la historia. Y dice así: había una vez, cuando José tenía 17 años, estaba cuidando las ovejas junto a sus hermanos. Pero ¿qué pasaba? Los hermanos le tenían mucha envidia a José, porque era el hijo favorito del padre, llamado Israel. Y entonces un día, una mañana, José se despierta y el padre le regala una túnica muy hermosa, y él se la pone y se la va a mostrar a sus hermanos. Pero ¿qué pasó? Esos hermanos tenían mucha envidia con José, porque como era el hijo más amado de los dos hermanos, él era el más amado y le tenían envidia. Pero después, una noche, José tiene un sueño en donde ve que habían bastantes pajas, gavillas, que en ese tiempo se decían, habían 11 de ellas, y que esas 11 se postraban ante él. ¿Y qué significa ese sueño? De que todos los hermanos, los 11 hermanos, se iban a postrar ante José. Y asimismo, otra noche tuvo otro sueño en donde sol, luna y estrellas se postraban ante él. Y también significaba de que eso eran que toda la familia de José, padre, madre y hermanos, se iban a postrar ante él. Entonces él se los contó los dos sueños a sus hermanos, y los hermanos, ya por tanto odio que tenían, se molestaron más, hasta sus padres y sus madres. Entonces un día, José estaba en la casa con su padre llamado Israel, y su padre le dice que vaya a ver a sus hermanos que se encontraban en Siquén cuidando a las ovejas. Y José fue. Pero ¿qué pasó? Los hermanos no estaban en Siquén, sino que estaban en otra tierra llamada Dotán, y ahí se estaban divirtiendo y haciendo travesuras. Y José va a verlos y les dice: hermanos, mi padre dijo de que ustedes deben de cuidar las ovejas y no estar haciendo travesuras. Pero ellos, como ya tenían tanto odio y rencor con José, lo tiraron a un pozo, y en ese pozo lo dejaron ahí. Pero ¿qué pasó? El hermano mayor, que se llamaba Rubén, les dijo: no vuelvan a hacer eso, ni lo maten, porque ellos tenían intenciones de matarlo. Pero el hermano llamado Rubén les dijo que no lo hagan, pensando de que lo iba a poder salvar. Pero ¿qué pasó? Enseguida pasaron unos vendedores que se dirigían a Egipto. Entonces ellos dijeron, uno de ellos, llamado Judá, les dijo:
¿qué ganamos con matarlo si lo podemos vender? Y lo vendieron por 20 monedas de plata. Entonces así fue como José se fue a Egipto. Pero ¿cómo engañaron al padre? Le quitaron, antes de venderlo, le quitaron la túnica que el papá le había dado y mataron a un cabrito y lo ensangrentaron la túnica. ¿Para qué? Para que piense que José había muerto por un animal salvaje. Y entonces, después de esto, ya José llega a Egipto. Y cuando llegó a Egipto fue vendido ante un jefe de la Guardia Real que se llamaba Potifar. Después de esto pasó tiempo ya y José era muy bendecido por el Señor porque tenía el Espíritu Santo. Y después el jefe llamado Potifar se daba cuenta de eso y por eso a él le agradaba que José sea su servidor porque contaba con la gracia del Señor. Pero como José era atractivo, dice la Biblia, la esposa de Potifar le comenzó a gustar José y quería engañar a su esposo que era Potifar. Pero José le dice, no, yo no voy a hacer eso porque yo soy el servidor de mi amo y eso no está bien ante los ojos del Señor. Y dice que ella al escuchar eso se enojó mucho a tal punto que le rasgó las vestiduras y se puso a gritar y enseguida los guardias del Potifar fueron a ver a la esposa porque se asustaron de qué le pasaba, porque gritaba y la esposa le mintió a los guardias diciéndole que José quería abusar de ella. Entonces enseguida esto llegó a los oídos de Potifar y lo encarcelaron a José. Y al encarcelarlo, José decía, pero ¿por qué me encarcelaron si yo no hice nada? Y dice de que él se sentía triste, pero ¿qué pasaba? En Génesis 39, versículo 21, nos muestra que el Señor estaba con él y que nunca dejó de mostrarle su amor. Y tanto era el amor de José que hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel. Y entonces eso nos muestra de que el Señor siempre está con nosotros y como lo dice Mateo 6:33, que si buscamos a Dios primero, todo será añadido, que el Señor nos va a dar bendiciones si lo buscamos a Él. Y así fue como pasó con José, porque tanto fue que el Señor lo bendijo a tal punto que un día llegaron dos personas a la cárcel donde estaba José. O era uno el copero del faraón y el otro era el panadero del faraón. Y habían llegado ahí y después ya pasó tiempo, pero ellos tuvieron un sueño que los asustaba mucho. Y después José les dice, ¿qué les pasa? ¿Por qué están tan asustados? Y después ellos le cuentan el sueño a José. El primer sueño era de el copero, que decía, yo estaba al frente de una vid y en esa vid yo veía 3 ramas y en esas 3 ramas había muchas uvas bien ricas, deliciosas, se las veía muy dulces y yo cogía esas uvas y las exprimía en la copa real del faraón. Entonces me desperté y no supe qué significaba. Entonces de inmediato José les dice, bueno, gracias al Señor pude saber qué significa tu sueño. Las 3 ramas que vistes ahí en la vid son los 3 días que van a venir. Y en esos 3 días el faraón te va a llamar y va a decir que te saquen de la cárcel para que tú vuelvas a servirle a él. Entonces él se alegró mucho, pero al ver el panadero que José pudo interpretar gracias al Señor el sueño del copero, dijo, si tú pudiste interpretar el sueño de él, también podrás el mío. Entonces le contó el sueño, y el sueño del panadero era que había visto que él estaba con 3 canastas de pan sobre su cabeza, y que al tener esas 3 canastas de pan sobre su cabeza, vinieron las aves del cielo y se la comenzaron a comer todo el pan. Y entonces él se levantó y se asustó. Y José le dice, bueno, el sueño que tú tuviste, el Señor me ha dado la interpretación, pero significa que, como viste, 3 canastas de pan son los 3 días que van a venir. Pero ¿qué pasará en esos 3 días? El faraón te va a llamar y te va a matar por lo que tú has hecho. Entonces él se asustó
Y entonces nos muestra en Génesis 40 que eso sí sucedió y se cumplió lo que José había interpretado de parte del Señor. Y así, de esa forma, el panadero murió y el copero vivió y le volvió a servir al faraón. Pero ¿qué pasaba? Antes de que el copero salga de la cárcel, José le dice: por favor, cuéntale de mí al faraón para que yo pueda salir de esta cárcel y pueda salir y estar libre. Pero ¿qué pasó? El copero no se acordó de José cuando él ya salió de la cárcel. Pero después pasaron 2 años en donde el faraón tiene un sueño muy dramático, en que no sabía la respuesta de ese sueño ni la interpretación. Y dice en Génesis 41 que el faraón había llamado a todos los magos que en esos tiempos interpretaban los sueños y sabían las cosas. Pero ¿qué pasaba? Ninguno de esos magos pudo interpretar el sueño del faraón. Entonces, enseguida el copero se acordó de José y le dijo: el faraón, yo sé de alguien que de seguro podrá interpretarle el sueño, porque él interpretó mi sueño cuando yo estaba muy angustiado. Entonces de inmediato el faraón fue a llamar a José y lo sacaron de la cárcel, lo afeitaron, le cambiaron de ropa y lo presentaron ante el faraón. Y después, ¿qué pasó? El faraón le dice a José: José, seguro que tú vas a poder interpretar mi sueño si ni siquiera los magos que yo tengo pudieron interpretarlo. ¿Tú vas a poder en serio interpretar el sueño? Y José, ¿qué le dijo? No soy yo quien interpreto el sueño, sino que es Dios quien le dará la interpretación a través de mí. Cuéntemelo y yo se lo diré. Entonces, de inmediato, el faraón le contó el sueño. ¿Y qué era? Que él estaba estaba parado en el río Nilo, y que en el río Nilo él veía que salían de él 7 vacas muy hermosas y que salían a comer pasto, pero que después, detrás de esas 7 vacas hermosas y gordas, aparecían unas 7 vacas feas y flacas, y esas feas y flacas se comenzaron a comer a las gordas. Y después él se levantó de su sueño, se volvió a dormir y tuvo otro sueño en el que el faraón veía 7 espigas hermosas y bellas que crecían en un solo tallo, como nos muestra ahí. Pero ¿qué pasaba con esas 7? Eran comidas por otras 7 que eran feas y quemadas por el viento solano. Entonces el faraón se levantó y se asustó mucho porque no sabía qué significaba ese sueño. Entonces José le dije al faraón: gracias al Señor yo pude interpretar su sueño. Los 7 días, las 7 vacas que usted vio y las 7 espigas que usted vio, que eran gordas, bellas y hermosas, son 7 días que va a estar Egipto lleno de bienes, de alimento, de cosechas, con la gracia del Señor. Pero así también las otras 7 vacas flacas y las 7 espigas feas y flacas que eran quemadas por el viento solano, van a ser 7 años en donde va a haber mucha hambruna en todo Egipto, y eso va a hacer que Egipto perezca porque va a morir de hambre. Entonces José le dice de parte del Señor al faraón: usted debe de contratar a alguien para que lo ayude a coger la 5ª parte de todos los alimentos de Egipto y guardarlos en los graneros, y así de esa forma no va a haber hambre alguna en esos tiempos de angustia. Y entonces el faraón dijo: qué chévere, me gustó esa interpretación y esa respuesta al problema. Y de inmediato el faraón le dice en Génesis 41, en versículo 38, dice: ¿dónde podremos encontrar una persona así, tan llena del Espíritu Santo y tan sabia? Y dice que de inmediato le dice a José: puesto que Dios te ha revelado a ti el sueño y la interpretación, te voy a dar a ti el cargo para que dirijas todo lo que me has dicho. Y de inmediato se sacó el anillo y se lo dio a José. Y esto significaba que José era el segundo al mando. Entonces, ¿qué nos muestra ahí? Que si nosotros esperamos en el Señor,
como nos muestra Isaías 40:31, que si esperamos en el Señor nos va a dar las fuerzas y Él va a cumplir lo que Él prometió. Entonces, eso fue lo que pasó con José. Él esperó a través de todo el proceso que pasó, a través de cuando los hermanos lo vendieron, lo tiraron en el pozo, le mintieron al papá diciéndole que había muerto, a pesar de que la esposa de Potifar había hecho que José entre a la cárcel. A pesar de todo eso, el Señor había recompensado la espera con paciencia y la confianza de José, porque él estaba confiado en todo momento, y por eso hizo que el faraón le dé el segundo al mando a José. Y dice la Biblia en Génesis 41:43 que después el faraón lo vistió de lino fino, le puso un collar de oro y le dijo a los guardias que lo pongan a José encima de un caballo y que lo lleven por todo Egipto y que griten: abran paso, porque viene el segundo al mando. Entonces vemos cómo el Señor recompensó a José por esperar con confianza ante Él. Y entonces eso nos muestra, como nos dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, y si nosotros clamamos a Él, Él de seguro nos va a responder como lo hizo con José. Entonces pasó ya tiempo y llegaron los 7 años de abundancia, y dice que José hizo lo que el Señor le había mostrado: recoger la quinta parte de todos los alimentos de Egipto y guardarlos en los graneros. Pero ¿qué pasó? Después llegaron los 7 años de mucha hambruna, como el Señor se lo había mostrado. Pero ¿qué pasó? Egipto sí estaba con bastante alimento gracias al Señor, que lo mostró ante el faraón y que José pudo interpretarlo. Entonces, cuando ya vinieron los 7 años de mucha hambre, Egipto no pereció. ¿Por qué? Porque ya tenían bastante comida, hasta decir basta. Pero un día, cuando ya hacía mucha hambre, dice la Biblia en Génesis 42 que todas las ciudades comenzaron a tener hambre, pero como se enteraron de que Egipto tenía comida gracias al Señor, todas las ciudades y los países fueron a Egipto a pedir comida. Pero entre ellos, un día fueron los hermanos de José a pedir comida. Y dice la Biblia en Génesis 42 que fueron los 10 hermanos de José. Fueron todos menos el menor, que en este caso ahora era Benjamín. ¿Por qué? Porque ahora el papá no quería que le pasara lo mismo a Benjamín como le pasó a José. Entonces los hermanos se le presentaron ante José, porque José era que dirigía toda la comida. Y dice que José reconoció quiénes eran ellos, que eran sus hermanos, los que los habían vendido, y que él de inmediato se portó así firme y con una voz gruesa comenzó a decirles: ustedes son unos espías, vienen a ver qué parte de Egipto no tiene guardias para poder robar. Pero dice que la Biblia que los hermanos no reconocieron a José, y ellos de inmediato le respondieron a José: Señor, nosotros no somos espías, solamente hemos venido a buscar comida, porque nuestra familia allá en Canaán estamos muriendo de hambre. Por favor, ténganos bondad y denos de comer. Entonces José le volvió a repetir que eran espías, y esto lo hizo 3 veces, pero las 3 veces los hermanos dijeron que no eran espías, que solo iban a ver comida. Entonces José en Génesis 42 dice que en Génesis 42:17 dice que encerró a todos los hermanos 3 días en la cárcel para ver si esto era verdad, pero que en el tercer día José dice: no, yo soy un siervo del Señor y no puedo hacerle esto a mis hermanos, no voy a dejar que ellos perezcan de hambre. Entonces sacó a todos los hermanos y les dijo: vayan ustedes a darle alimento a su familia en Canaán, pero uno de ustedes se va a tener que quedar conmigo para que ustedes vuelvan a regresar a ver a su hermano. ¿Y quién era ese hermano? Se llamaba Simeón. Entonces Simeón se quedó en Egipto, pero los otros
otros 9 hermanos fueron a Canaán. Pero en ese trayecto se dieron cuenta que las bolsas de comida no eran bolsas de comida, sino que era el mismo dinero que ellos le habían entregado a José para comprar la comida. Pero entonces ellos se asustaron porque como no vieron la comida, dijeron vamos a perecer de hambre. Y le contaron todo lo sucedido a Israel, que era el papá. Y después el papá dice que se angustió mucho y que se preocupó. Pero ¿qué les dijeron los hermanos, los hijos de Israel a él? Que la única solución que podían hacer era que debían de llevar al hermano menor llamado Benjamín a Egipto, porque así lo había pedido José, que lleven al hermano menor a Egipto para ver si en realidad los hermanos estaban arrepentidos de corazón. Entonces dice la Biblia que de inmediato Israel, al escuchar esto, él dijo, no, yo no voy a enviar a mi hijo menor a Benjamín, a que le pase lo mismo que le pasó a José, no, yo no voy a permitir eso. Entonces se quedaron en Canaán y Simeón estaba aún en Egipto. Pero tanto fue el hambre en Canaán que Israel cambió de opinión y tuvo que dejar que Benjamín fuera a Egipto. Entonces de esa manera va Benjamín a Egipto. Entonces ya se presentaron todos ante José y José ve a Benjamín. Entonces saca a Simeón de la cárcel y se los entrega a los hermanos. Y también le entrega funda de comida a todos los hermanos, a los 11 hermanos que eran. Pero entonces de repente a José se le ocurre una idea de guardar la copa de oro de él en la bolsa del hermano menor llamado Benjamín, para inculparlo y encerrarlo en la cárcel. Pero ¿qué dice? Que cuando José descubrió, hizo la trampa e hizo de que arrestaran a Benjamín por guardarse la copa de oro de José, todos los hermanos dijeron, no, por favor, Señor, no encierren a mi hermano Benjamín en la cárcel. Nosotros somos los culpables, enciérrenos a nosotros, pero a él no, porque si lo encierran a él, nuestro padre va a volver a tener tristeza como lo tuvo con nuestro hermano menor llamado José. Entonces dice la Biblia de que él al escuchar que sus hermanos estaban arrepentidos por lo que habían hecho, él se fue de ahí y se puso a llorar y dijo, no puede ser, mis hermanos entonces sí están arrepentidos si supieran que soy yo, José, quien les estoy hablando. Entonces dejó de llorar y se presentó ante sus hermanos y se le quitó el gorro que lo cubría y dijo, hermanos míos, soy yo, José, a quienes ustedes habían vendido. Estoy aquí con la gracia del Señor y estoy bien. Tranquilos, todo va a estar bien. Y dice que la Biblia que de inmediato todos los hermanos se postraron ante José y le pidieron perdón. Y de esa forma se cumplió el sueño que José había tenido antes, al principio, de que había visto a todos los hermanos que se postraban ante José. Y ahí fue donde sucedió ese sueño. Entonces José, ya cuando se reconcilió con los hermanos, y dice la Biblia que José invitó a todos los hermanos a comer en el palacio real y que llamó a toda la familia que vivía en Canaán a vivir en Egipto. Entonces de esa forma es como el pueblo de Israel vivió en Egipto. Y después el padre llamado Israel se vuelve a verse con José y lo besa y le dice, hijo mío, te extrañé mucho y te amo. Y entonces todos vivieron con la gracia del Señor y se perdonaron ante todo. Entonces, ¿qué aprendemos ahí? Que el Señor, si nosotros esperamos en Él y hacemos lo que dice Mateo 6:26, que no nos afanamos, porque si el Señor les da de comer a las aves del cielo, ¿cómo menos a nosotros? Y si al Señor da a muchas personas, ¿cómo el Señor no va a tener piedad de nosotros? Si nosotros confiamos de verdad en el Señor, como le dice Proverbios 3:5, que debemos de confiar de todo corazón en el Señor.
y no en nuestra propia prudencia. Así debemos de ser como José, que confió de todo corazón y se postró ante el Señor y siguió confiando en el amor que el Señor le daba. Y José, por confiar en el Señor le recompensó e hizo que toda la familia vuelva a estar unida con la gracia del Señor y con el amor de Dios. Y vemos que el amor de Dios es mucho más grande que nosotros pensamos, porque el amor del Señor hizo que enviara a su único Hijo a morir por nosotros. Y entonces, ¿qué vemos? De que si nosotros, como lo vimos hace rato, que si hacemos lo que dice Mateo 6:33, que buscamos al Señor primero, el reino del Señor y su justicia, todo será añadido como a José. Entonces les invito a que ustedes lean en sus casas la historia de José, que es desde Génesis 43 a Génesis 47. Así aprenderán más de la palabra del Señor y aprenderemos juntos a confiar en Él. Y vamos a leer un versículo bíblico que se encuentra en Mateo, en 1 de Pedro 5:7, que dice así: Echad ustedes todas vuestras cargas y ansiedades en el Señor, porque Él tiene el control de ustedes, como lo vemos aquí. Entonces, ¿qué aprendemos? Que si echamos las cargas que tengamos, las angustias o cualquier problema o alguna enfermedad o dolor, se lo entregamos al Señor, Él va a tener cuidado, porque Él, como nos muestra en Mateo 6:8, que Él sabe todas nuestras necesidades antes que nosotros se lo digamos. Y que si nosotros le preguntamos al Señor en todo lo que estemos pasando, cualquier circunstancia, sea buena o mala, le preguntamos al Señor qué quiere que aprendamos, el Señor nos va a responder si lo hacemos de un corazón limpio, íntegro y noble ante el Señor. Pero ¿qué pasa? Si no lo buscamos con un corazón íntegro ante el Señor, con ganas de servirle a Él, sabiendo que Dios cumple las promesas, el Señor no nos va a responder. ¿Por qué? Porque ve que nosotros no estamos confiando de corazón en Él. Entonces, ¿qué aprendemos? Que hemos de confiar en todo momento, en toda circunstancia, como le dice 1 Tesalonicenses, de que si nosotros confiamos en el Señor y le damos gracias a Él en toda circunstancia, Él será haciendo su voluntad en nosotros, porque es la voluntad del Señor siempre es perfecta, como nos lo recuerda Romanos 8:28, de que a los que aman a Dios todo les viene a bien. Si tú estás enfermo o estás triste o angustiado, o si necesitas algo, o si estás alegre, o no sé, lo que estés pasando ahora, dice la Biblia de que si te encomiendas en el Señor de todo corazón y confías en Él, Él va a obrar en tu vida. Entonces, como ya vimos la enseñanza de hoy, que se trata de José el soñador, ¿qué aprendimos? De que a pesar de todo el proceso que tuvo que pasar José, a pesar que lo traicionaran sus hermanos o lo metieran en la cárcel, o todas las tribulaciones que él pasó, él siguió confiando, y por la confianza en el Señor que José tenía, el Señor lo recompensó. Y entonces, ¿qué vemos? Que Dios cumple sus promesas siempre, pero siempre que vea que nuestro corazón está confiado en Él. Entonces vamos a orar para que el Señor nos dé esa confianza firme y fiel ante Él, para que si nosotros estamos pasando alguna circunstancia, cualquier circunstancia que tengamos, algún dolor, algún problema o cualquier cosa que estés pasando tú ahora, seas siempre confiando en el Señor. Bueno, vamos a orar y te invito a que repitas esta oración después de mí. Gracias, Señor, por este día. Gracias porque me has hablado hoy en esta enseñanza y has permitido que pueda escuchar tu voz al hablar. Señor, te pido que me hagas un niño, Señor, porque tú dices de que los que son como niños y tienen el corazón limpio y necesitado de ti, tú los oyes porque ellos son el reino de los cielos. Señor, te pido que seas tú, Señor, siendo mi Dios, siendo mi Señor, mi Jesús, mi Salvador, Señor. Pongo en ti mi confianza, Señor. Ayúdame a confiar en todo momento en ti, Señor, pues tú eres el que está conmigo día tras día.
Y como lo dice Salmos, que siempre que estoy angustiado clamo a ti porque sé que tú me vas a oír. Señor, toma el control de mi vida, de la vida de mis familiares, de mis amigos, Señor, y sé tú obrando día tras día en mí. Señor, me encomiendo a ti, Señor, y te doy gracias porque sé que en estas pruebas tú te vas a manifestar. Gracias, mi Dios, me encomiendo en ti, Señor, en tu santo nombre. Amén. Bueno, vamos a hacer una manualidad para recordar el versículo de hoy que nos vamos a aprender. Vamos a coger una cartulina de cualquier color y en esa cartulina vamos a poner nuestra mano y con un lápiz vamos a trazar la mano en la cartulina y vamos a poner lo que dice Salmos 46:1 y vamos a ver cómo nos va a salir. Nos va a salir de esta forma, así. Y ahí vamos a escribirlo y a decorarlo a nuestro gusto. ¿Y qué dice? Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestra ayuda segura en la angustia. Y eso aquí dice Salmos 46:1. Entonces, ¿por qué por qué una mano? ¿Por qué? Porque esta representa la mano del Señor en nuestra vida. Y cada vez que veas la manualidad que hiciste hoy, recuerda que esta mano es la mano del Señor que toma el control en tu vida, como nos demuestra Isaías 41:10, que dice: no temas ni porque yo soy tu Dios, no desmayes porque yo estoy contigo y te sostengo con la diestra de mi justicia, con mi mano victoriosa. Así que entonces, ¿qué debemos de hacer? Confiar en el Señor porque Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestra ayuda segura en la angustia. Entonces, chicos, ¿qué aprendemos? Que el Señor siempre va a estar con nosotros y que Él es nuestra ayuda segura siempre. Y que como nos demuestra Josué 1:9, que si nos esforzamos y somos valientes como Él nos pide, Él va a estar en todo momento siempre con nosotros. Entonces, esta ha sido la enseñanza de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Espero de que aprendamos a confiar siempre en el Señor como José lo hizo. A pesar de todo el proceso, él confió en el Señor. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, ¿qué pasa si una lámpara está en la luz? ¿Va a servir la lámpara? ¿Va a servir su luz? No, ¿verdad? Porque la luz ya está. Pero ¿qué pasa si ponemos la lámpara en la oscuridad? La lámpara va a alumbrar y así es lo que el Señor hace. El Señor nos pone siempre en algunas pruebas para que en esas pruebas nosotros seamos luz para otros y aprendamos a que en todo momento el Señor está con nosotros. Y cuando tú pienses de que el Señor está haciendo esto porque le da la gana, no es así, porque el Señor siempre tiene cuidado de ti y el Señor ha permitido de que en ese proceso sea necesario para que tú aprendas a confiar en el Señor siempre. Así que, chicos, sean ustedes poniendo su confianza en el Señor y hacer lo que dice Mateo 6:6, como nos muestra aquí: entrar en nuestro cuarto y orar al Señor siempre, porque Él nos escucha. Bueno, chicos, que Dios me los bendiga. Los quiero mucho, que sea el Señor permitiendo que aprendamos a confiar en Él siempre. Que Dios me los bendiga.